La noche caía sobre la sierra de Oaxaca como un sudario denso e implacable. La lluvia, impulsada por un viento cortante que silbaba entre los cactus y los viejos pirules, azotaba la pequeña casa de adobe de Elena con una furia incansable. Cada gota parecía un pequeño guijarro lanzado contra las ventanas. Un sonido rítmico y amenazador que se mezclaba con el aullido fantasmagórico del aire que se colaba por las rendijas de las maderas antiguas. Para cualquier otra persona sería una tormenta. Para Elena era solo la sinfonía habitual de su soledad, el sonido de fondo de una vida que hacía mucho tiempo había decidido encerrar del lado de afuera. La casa, al igual que su dueña, parecía haberse rendido en su lucha contra los elementos, aceptando las cicatrices del tiempo y del abandono con una resignación silenciosa y casi orgullosa. Las paredes de adobe, gruesas y manchadas por la humedad de incontables temporadas de lluvia, guardaban el silencio como un tesoro. Dentro, el aire era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda, a leña quemada y el aroma casi imperceptible de manzanilla seca. Antes de continuar, necesito pedirte algo desde el fondo de mi corazón. Contar historias como esta, que te hielan la sangre y te obligan a mirar a los lugares oscuros, es mi vida, pero no puedo hacerlo solo. Te pido, te ruego, que presiones el botón de suscribir ahora mismo. Mi meta es llegar a 1000 almas valientes que se unan a esta comunidad. Tu suscripción es un grito en el silencio, es la luz de una vela en esta tormenta. Y para saber que no estoy solo en esta oscuridad, comenta abajo desde qué ciudad o país estás viendo esto. Quiero leer cada comentario y sentir que estamos juntos en esto. Por favor, no me dejes solo. La oscuridad era casi total, rota apenas por la llama vacilante de una única vela sobre la mesa de madera rústica. Su luz danzaba, proyectando sombras alargadas y grotescas que se movían por los muebles cubiertos con telas blancas, como espectros dormidos de una vida pasada. La casa no era un hogar, era un mausoleo de recuerdos, un santuario erigido a la ausencia, y Elena era su única y fiel guardiana, vigilando las reliquias de una felicidad que el tiempo había convertido en polvo. Elena, sentada en su mecedora de mimbre, no se movía. A sus 68 años, su cuerpo era un mapa de una vida de trabajo duro y pérdidas profundas. Sus manos, nudosas y curtidas por el trabajo en la tierra, reposaban en su regazo como raíces expuestas. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de sol inclemente y lágrimas secas, era una máscara de indiferencia pétrea. Sus ojos, oscuros y profundos, se fijaban en la danza de la llama de la vela, pero no la veían. Miraban un punto distante en el pasado, un lugar donde el silencio aún no había devorado el sonido de la risa de un niño, donde las paredes de esta misma casa resonaban con alegría y no con el vacío opresivo que ahora la llenaba por completo, volviéndose casi palpable. Ella recordaba, aunque luchaba cada día por olvidar, el calor de la manita de su hijo en la suya, la forma en que él corría por ese mismo suelo de tierra apisonada, persiguiendo gallinas imaginarias. Cada crujido de la madera bajo el peso de la tormenta era un eco distorsionado de sus pasos infantiles. Cada ráfaga de viento que golpeaba la puerta era un recordatorio cruel de todas las veces que él la había abierto con una sonrisa, volviendo del campo. Su muerte, décadas atrás, no fue solo una pérdida, fue una amputación. Le arrancó a Elena no solo a su único hijo, sino también su capacidad de sentir, de conectar, de pertenecer al mundo de los vivos. Desde entonces vivía en un exilio autoimpuesto, una cuarentena del alma para no arriesgarse a sentir ese dolor de nuevo. El pueblo, a kilómetros de distancia, la consideraba una mujer arisca, una bruja reclusa que se alimentaba de su propia amargura. Los niños contaban historias sobre la vieja de la colina y los adultos desviaban la
mirada cuando, en raras ocasiones, la encontraban en el mercado. A Elena no le importaba. Al contrario, cultivaba esa reputación como un escudo. El desprecio de los demás era la fortaleza que la protegía de la compasión, del involucramiento, del dolor inevitable que venía con cualquier lazo humano. Su única motivación era el deseo visceral de que la dejaran en paz, de hundirse en su soledad, hasta que la tierra, que ya se había llevado a su hijo, finalmente la reclamara a ella también, cerrando el ciclo de su sufrimiento con la paz del olvido. Y fue en ese momento, en el apogeo de la tormenta y en el abismo de sus cavilaciones, que llegó el sonido. No era el viento, ni la lluvia, ni una rama rompiéndose. Era diferente. Un sonido orgánico, desesperado, un golpe, frenético, irregular, urgente, un puño pequeño y débil, pero impulsado por un terror tan inmenso que lograba perforar la cacofonía de la naturaleza y el muro de apatía de Elena. Tum, 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 tum. Rápido, como el corazón de un pájaro asustado. El sonido era una anomalía, una violación de las reglas no escritas de su universo aislado. Nadie jamás llamaba a su puerta. Nadie se atrevía. La mecedora dejó de crujir. El silencio dentro de la casa se volvió súbitamente tenso, eléctrico. Elena permaneció inmóvil, los ojos aún fijos en la vela, pero ahora su oído estaba aguzado, cada fibra de su ser enfocada en aquel sonido intruso. Su primer instinto fue la irritación, una rabia fría y rastrera. Quienquiera que fuese, era un tonto o un loco por estar afuera en una noche como esta, y aún más tonto por buscar refugio precisamente allí. Que se fueran, que la tormenta se los llevara, que la dejaran con sus fantasmas en paz. Ella no se movería, no respondería. El mundo exterior y sus problemas ya no eran asunto suyo. El golpe llegó de nuevo, esta vez más fuerte, más desesperado. La madera de la puerta vieja y gruesa vibró. Y entonces, una voz de niño, fina y chillona por el pánico, cortando el sonido del viento. «Por favor, oh, abra». La súplica era casi un gemido, ahogado por la madera y la lluvia, pero inconfundible. Un niño. El aire pareció enfriarse en la habitación. El fantasma de su propio hijo, siempre presente en las sombras, pareció dar un paso al frente, observándola. Elena cerró los ojos con fuerza, un dolor antiguo y familiar retorciéndole las entrañas. Un niño, justo lo que más temía, el recordatorio más cruel de su herida incurable. La lógica y décadas de aislamiento le gritaban que permaneciera sentada. Era el problema de otra persona, una pelea de familia quizás, y en la sierra la regla era clara, una ley no escrita, pero seguida con rigor religioso. En pleitos de familia, uno no se mete. Inmiscuirse era invitar la desgracia a la propia casa. Era una regla que la había mantenido a salvo, aislada en su burbuja de dolor controlado. Abrir esa puerta sería romper el pacto que había hecho consigo misma, el pacto de nunca más volver a importar, de nunca más involucrarse en un drama que no fuera el suyo, un drama que ya conocía de memoria. Pero la voz regresó, ahora con un sollozo que rasgó el corazón de la noche. «Por favor, señora, nos va a encontrar». La palabra «nos» indicaba que había más de uno. Y el miedo en esas palabras era algo primordial, algo que trascendía las reglas sociales y la lógica fría de la autoconservación. No era el miedo a la tormenta, era el miedo a algo mucho peor. Algo con un rostro y un nombre, una amenaza que los perseguía a través de la oscuridad y la lluvia. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, uno que no provenía del frío de la casa, sino del reconocimiento de ese tipo de terror. Lentamente, como si sus miembros fueran de piedra, se levantó. Cada articulación protestó con un chasquido. El suelo de tierra apisonada se sintió frío bajo sus pies descalzos. Tomó la vela.
la pequeña llama temblando y amenazando con apagarse con su movimiento. Caminó hacia la puerta, su rostro una máscara impenetrable. Su mente era un campo de batalla. El instinto de protegerse, de mantener su santuario inviolado, libraba una guerra feroz contra una fuerza que ella creía muerta hacía mucho tiempo. El remanente de un instinto maternal, un eco de compasión que se negaba a ser completamente silenciado. Llegó a la puerta y vaciló, la mano suspendida sobre el pesado cerrojo de madera. Afuera, el sonido de la respiración jadeante de los niños era audible, un contrapunto frágil a la furia de la tormenta. Podía sentir su presencia, el calor de sus cuerpos pequeños y aterrorizados al otro lado de la barrera de madera que la separaba del mundo. Por un instante, pensó en retroceder, en volver a su silla y dejar que el destino siguiera su curso. Sería más fácil, sería más seguro. Pero la imagen de su propio hijo, pequeño y asustado, surgió en su mente con una claridad abrumadora, y la elección dejó de ser simple. Con un suspiro resignado, un sonido que parecía cargar el peso de toda su vida, deslizó el cerrojo. El sonido de la madera raspando fue fuerte, definitivo. Abrió la puerta apenas una rendija, lo suficiente para que la luz trémula de la vela iluminara la escena exterior. La ráfaga de viento y lluvia invadió la casa de inmediato, casi apagando la llama. Y allí, enmarcado por la oscuridad, estaban ellos, un niño de unos 8 años con los ojos desorbitados de pánico. Detrás de él, aferrada a su camisa rota, una niña aún más pequeña, con el rostro oculto, temblando incontrolablemente. Mateo, el niño, miró el rostro arrugado de Elena y por un segundo el terror en sus ojos dio paso a un atisbo de esperanza desesperada. Estaba empapado, el lodo cubría sus pies descalzos y subía por sus delgadas piernas. Sus dientes castañeteaban, pero su voz, cuando habló, era firme, cargada con la gravedad de quien ha visto lo impensable. No pidió refugio de la lluvia, no pidió comida ni calor. Su petición era mucho más sombría, mucho más urgente. Miró directamente a los ojos de Elena, los ojos de un viejo soldado en el cuerpo de un niño, y pronunció la frase que lo cambiaría todo. «Por favor, señora», dijo, la voz apenas un susurro ronco, pero cada palabra cayendo como una piedra en el pozo de silencio de Elena. «Escóndanos. Mi papá mató a mi mamá y ahora viene por nosotros». La frase quedó suspendida en el aire, nítida y terrible, más fuerte que el trueno que retumbó a lo lejos. La inocencia perdida, la traición del vínculo más sagrado, el horror real y tangible, todo encapsulado en esas pocas palabras. El monstruo no era un fantasma o una leyenda de la sierra, era su padre. El mundo de Elena, cuidadosamente construido sobre la apatía y la distancia, se resquebrajó. El conflicto que tanto evitaba ya no estaba llamando a su puerta. Acababa de entrar, traído por 2 niños empapados y aterrorizados. El instinto maternal que creía muerto y enterrado con su hijo, se agitó dentro de ella, un dolor agudo y feroz. Fue un shock, un eco de su propio trauma, pero también algo más. La visión de Mateo, tratando de ser valiente por su hermana menor, la pequeña Sofía, que se aferraba a él como si fuera su única ancla en el mundo, rompió algo dentro de ella. Miró más allá de ellos, hacia la oscuridad de la milpa que rodeaba su propiedad. Los altos tallos de maíz, doblados por el viento, parecían moverse como un ejército de espectros. Cualquiera de esos sonidos, el susurro de las hojas, el crujido de una rama, podría ser él, Ricardo, el padre, el cazador, un hombre que, para el resto del pueblo, era solo un rostro común, pero que ahora se había revelado como un monstruo que conocía a sus hijos, sus miedos, sus hábitos, un depredador que no sería detenido por una simple tormenta. La casa de Elena, su refugio, su santuario de dolor, de repente se transformó en otra cosa.
se convirtió en el último escondite, un bastión frágil contra la violencia que venía subiendo la colina. El conocimiento íntimo que tenía de cada tabla que crujía, de cada sombra, de cada escondite polvoriento que antes solo servía para profundizar sus recuerdos, ahora se convertía en un arma potencial. Su fortaleza, que antes era su aislamiento, ahora residía en la geografía de su propio hogar, un laberinto que conocía mejor que nadie. El dilema interno de Elena alcanzó su punto culminante. Dejarlos afuera sería una sentencia de muerte. Dejarlos entrar significaba invitar a la violencia, al peligro y, lo peor de todo, a la posibilidad de una nueva pérdida devastadora. Significaba reabrir la herida que había pasado décadas tratando de cicatrizar, una herida que temía que, al reabrirse, la consumiría por completo. Miró de nuevo los ojos de Mateo, y en ellos no solo vio el terror, sino una petición de ayuda que era también un espejo de su propia historia, del hijo que no pudo proteger. No dijo una palabra. La decisión se tomó en silencio, en un único gesto. Con un movimiento brusco, abrió la puerta por completo y jaló a los dos niños hacia adentro, hacia la oscuridad cálida y segura de su casa. El olor a lluvia y miedo invadió el ambiente, mezclándose con el olor a polvo y tiempo. Cerró la puerta con un golpe sordo y con manos temblorosas giró la llave en la cerradura y empujó el cerrojo de nuevo a su lugar. El sonido del metal y la madera encajando pareció resonar por toda la sierra, un acto de desafío contra la noche. Los dos niños se quedaron parados en medio de la habitación, goteando sobre el suelo de tierra. Dos pequeños náufragos, en una isla de sombras. Sofía, la niña de 5 años, finalmente levantó el rostro. Sus ojos estaban vacíos, en estado de shock, casi catatónicos. No lloraba, no hablaba, solo temblaba, sus pequeños dedos aún clavados en la camisa de su hermano. La vulnerabilidad de ella era una presencia física en la habitación, un recordatorio constante y silencioso de lo que estaba en juego esa noche. Era la inocencia pura frente al horror absoluto. Mateo, por otro lado, parecía haber envejecido una década en 1900. En cuestión de horas, la máscara de protector cayó por un instante y sus hombros se desplomaron en un sollozo contenido. El alivio temporal de estar a salvo se mezclaba con el peso insoportable de lo que acababa de presenciar. Se vio forzado a madurar en un instante, a convertirse en el guardián de su hermana, un papel para el que ningún niño de 8 años debería estar preparado. Su valentía no era ausencia de miedo, sino la acción a pesar del terror paralizante que sentía. Elena los observaba, su corazón una piedra de hielo comenzando a agrietarse. No ofreció palabras de consuelo, ya no las tenía en su repertorio. En cambio, sus instintos más básicos tomaron el control. Se dio la vuelta. Fue a un viejo baúl de madera y sacó de adentro una manta gruesa de lana, áspera y con olor a naftalina. Sin decir nada, la colocó sobre los hombros de los dos niños, envolviéndolos en un abrazo rudo e impersonal. Fue el primer gesto de cuidado que ofreció a otro ser humano en más de 20 años. La pequeña Sofía, sintiendo el calor inesperado, reaccionó. Lentamente soltó la camisa de su hermano y con un movimiento vacilante su manita se aferró al borde de la falda negra y gastada de Elena. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero para Elena fue como un hierro candente, una conexión física, una petición muda de protección que la ancló a esa terrible realidad. Miró la pequeña mano aferrada a su vestido y sintió el peso de esa vida, frágil y aterrorizada, depositada en sus manos. El frágil vínculo comenzó a tejerse allí, en la oscuridad, en el silencio que siguió al cierre de la puerta. Un vínculo forjado en el miedo compartido y la necesidad desesperada. Elena, la mujer que se había cerrado al mundo, se encontraba de repente en el centro del drama más violento de todos. Proteger a esos niños ya no era una elección,
se convirtió en una necesidad, una misión que el destino, o quizás el fantasma de su hijo, le había impuesto en esa noche de tormenta. La cacería estaba a punto de comenzar. Afuera, la tormenta continuaba su danza furiosa, pero ahora había un nuevo sonido mezclado con el viento. Un sonido lejano, pero que se acercaba. El sonido de pasos pesados en el lodo. El sonido de ramas rompiéndose bajo el peso de un hombre movido no por la lógica, sino por una furia ciega y un pánico desesperado por silenciar a los únicos testigos de su crimen. Ricardo estaba llegando, y la vieja casa de adobe, antes una tumba de recuerdos, tendría que convertirse en una fortaleza. La noche sería larga. Elena miró hacia la puerta, su rostro endurecido de nuevo, pero esta vez no por la apatía, sino por una determinación fría. La mujer arisca y distante comenzaba a desaparecer, y en su lugar surgía algo más antiguo, más fuerte, la protectora, la sobreviviente. Ya no estaba solo protegiendo a dos niños desconocidos. Estaba, de una forma retorcida e inesperada, teniendo una segunda oportunidad de enfrentar al monstruo que, de una forma u otra, siempre llama a la puerta de los inocentes. El conflicto externo era claro, un depredador implacable contra tres presas atrapadas en un espacio confinado. Pero el conflicto interno de Elena era el verdadero campo de batalla. Cada decisión, cada segundo de tenso silencio, sería una lucha contra sus propios fantasmas. Proteger a esos niños significaba luchar contra el trauma que la había paralizado durante décadas, pero también representaba una oportunidad, quizás la última, de redención. Una redención por el hijo, que no pudo salvar, ahora personificada en esos dos pequeños rostros que la miraban desde la oscuridad. La casa, con sus secretos y sus debilidades, sería el escenario. El suelo que crujía, el sótano polvoriento, la milpa de afuera que se convertía en un laberinto sonoro. Cada elemento se volvería parte de la lucha por la supervivencia. Elena no tenía la fuerza de un hombre como Ricardo, pero tenía algo más valioso, el conocimiento. Ella era el alma de esa casa, y esa noche, la casa y la mujer se convertirían en una sola entidad, un último bastión de resistencia contra la oscuridad que avanzaba. El silencio que se instaló dentro de la casa era más pesado y amenazador que la propia tormenta. Era un silencio frágil, hecho de respiraciones contenidas y corazones acelerados que podía ser destrozado en cualquier momento. Elena, de pie como una estatua de sal, se convirtió en la personificación de la vigilancia. Cada uno de sus sentidos estaba en alerta máxima, sintonizado no ya con la furia de la naturaleza, sino con la amenaza humana que se arrastraba afuera. Los niños, agrupados bajo la manta áspera, eran una sola entidad temblorosa, sus ojos fijos en el rostro de Elena, buscando en ella una certeza que la propia mujer no poseía. La luz de la vela proyectaba sus tres sombras en la pared, una imagen distorsionada y frágil de una familia improvisada, unida no por el amor, sino por el terror compartido. Y entonces la voz de Ricardo cortó la noche. No era un grito, sino algo mucho más siniestro. Una llamada tranquila, casi paternal, que se infiltró por la puerta como una niebla venenosa. Mateo, Sofía, soy yo, papá. Abran la puerta, mis amores. La tormenta es muy fuerte. La falsedad en esas palabras era tan palpable que el aire en la habitación pareció helarse aún más. Elena reaccionó instintivamente, llevando un dedo arrugado a sus propios labios, en una petición universal de silencio absoluto. Mateo, al oír la voz, sacudió la cabeza frenéticamente. Lágrimas, silenciosas corriendo por su rostro sucio. Sofía, que hasta entonces había estado en un trance mudo, soltó un gemido bajo y enterró el rostro con más fuerza en la falda de Elena, su pequeño cuerpo convulsionando. La calma de afuera no duró.
La falta de respuesta hizo que la máscara de Ricardo comenzara a resquebrajarse. «Hijos, sé que están ahí. Abran esta puerta ahora. Ándale pues. No me hagan perder la paciencia». La voz ahora tenía un filo de acero. La amenaza apenas velada bajo la orden. Luego, el sonido de sus pasos, pesados, circulares, aplastando el lodo alrededor de la casa. Estaba haciendo un reconocimiento, buscando puntos débiles. Elena, con una agilidad que desmentía su edad, agarró los brazos de los niños y los guió hacia el centro de la pequeña habitación, lejos de las paredes, lejos de las ventanas, como si la proximidad con el exterior pudiera hacerlos visibles para el depredador que los olfateaba. Los pasos se detuvieron. Siguió un silencio tenso, roto solo por el goteo de la lluvia. Luego, un sonido de raspado contra la ventana lateral. La mano de Ricardo, invisible en la oscuridad, probaba la integridad de la madera vieja y húmeda. Una sombra se movió rápidamente, vista por una rendija en la persiana, una silueta oscura contra la noche oscura. La casa, que durante décadas había sido el refugio seguro de Elena, ahora se sentía como una trampa, una caja de madera frágil a punto de ser forzada. La sensación de seguridad era una ilusión, y cada segundo de silencio solo aumentaba la certeza de que la violencia era inevitable. Una cuestión no de sí, sino de cuándo. En esa quietud forzada, mientras el monstruo rondaba afuera, una extraña rutina comenzó a formarse. Elena notó el temblor incesante del cuerpo de Sofía y, movida por un impulso que no comprendía del todo, los llevó al rincón donde estaba su estufa de leña. El fuego estaba apagado, pero el calor residual todavía emanaba de las piedras. Los sentó en el suelo, lo más cerca posible de la fuente de calor. Luego fue a un pequeño armario y tomó 2 tortillas viejas y duras. No era mucho, pero era un gesto. Un acto de proveer, de cuidar, que no practicaba desde hacía una eternidad. Al entregarle la tortilla a Mateo, sus dedos tocaron la manita fría del niño y el recuerdo la golpeó como una ola. El recuerdo de su propio hijo, febril, su pequeño cuerpo ardiendo en sus brazos. Recordó la impotencia de correr al pueblo en busca del médico que nunca llegaba, de recibir solo oraciones y miradas de lástima de sus vecinos. Decían, es la voluntad de Dios, ten fe, pero nadie se arriesgó a ayudar de verdad, temiendo la enfermedad, temiendo el involucramiento. La soledad de ese momento, la percepción de que estaba fundamentalmente sola contra el sufrimiento, fue lo que plantó la semilla de la amargura que floreció durante tantos años. Ese recuerdo fortaleció una parte de ella y debilitó otra. Reforzó su desconfianza en el mundo, su creencia de que, al final, cada uno está por su cuenta. Pero la visión de Mateo, compartiendo su tortilla dura con Sofía, que todavía se negaba a comer, despertó otra cosa. La resiliencia de los niños, la forma en que se protegían mutuamente incluso en el fondo del abismo, era un espectáculo de pura decencia humana que su cinismo no podía anular. Se vio atrapada entre su antigua convicción de que aislarse era la única forma de sobrevivir y la nueva y aterradora realidad de que la supervivencia de esos niños ahora dependía enteramente de ella. Afuera, la voz de Ricardo estalló en una furia repentina y sin disimulo. «Elena, vieja bruja metiche, sé que estás ahí. Entrégame a mis hijos o juro que voy a quemar esta pocilga con todos ustedes adentro». La amenaza era cruda, brutal. Elena se estremeció, no de miedo por sí misma, sino por la obscenidad que llegaba a los oídos de los niños. Rápidamente puso las manos sobre las orejas de Sofía, tratando de protegerla de esa podredumbre verbal, un gesto fútil, pero desesperadamente necesario. Su rostro, antes una máscara de piedra, ahora exhibía la angustia de una protectora acorralada, librando una batalla perdida contra el propio sonido.
En este momento de pura tensión, con la violencia verbal a un lado de la puerta y la inocencia aterrorizada al otro, uno se pregunta qué le queda a una persona. La razón, la lógica de la autoconservación que Elena siguió durante tantos años, le grita que no se involucre, que abra la puerta y entregue a los niños al monstruo que ante la ley de los hombres sigue siendo su padre. Pero el corazón, incluso uno roto y remendado como el de ella, late con un deber más antiguo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te convertirías en un escudo sabiendo que puede romperse o te apartarías para salvar tu propio pellejo? Comparte tu opinión sincera en los comentarios. Tu reflexión nos ayuda a medir el peso y la fuerza que historias como esta realmente tienen. La amenaza de Ricardo pareció provocar un cambio en Elena. La parálisis inicial dio paso a una energía fría y calculadora. El miedo todavía estaba allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba siendo canalizado hacia un propósito. Ya no solo se estaba escondiendo, estaba empezando a pensar en cómo luchar. Sus ojos recorrieron la habitación, ya no viendo muebles viejos y recuerdos, sino barreras, armas potenciales. La pesada mesa de madera, el estante de conservas, el atizador de hierro junto a la estufa, el mapa de su casa, antes un laberinto de dolor, ahora se transformaba en un campo de batalla que solo ella conocía. Mateo, al darse cuenta del cambio en la postura de la anciana, pareció entender que el silencio ya no era la única estrategia. Se acercó, sus ojos grandes y serios. «Señora», susurró, la voz urgente, «le tiene miedo a la oscuridad de verdad, como en un pozo, y nunca puede abrir la ventana de la cocina. Mi mamá le puso una traba por dentro, una que él nunca encontró. La información era oro, pequeños, detalles nacidos de una vida de observación forzada, la enciclopedia de supervivencia que un niño maltratado compila en su mente. No era solo una víctima a ser protegida, era un aliado, un explorador. Con esta nueva información, un plan rudimentario comenzó a formarse en la mente de Elena. La oscuridad era una aliada, la ventana de la cocina era un punto seguro, pero ¿y el resto de la casa? Las otras ventanas, la puerta principal que gemía bajo los golpes cada vez más fuertes de Ricardo, ahora usaba un trozo de madera o una piedra, y el sonido de los golpes era sordo, metódico, determinado. Cada impacto era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. La defensa pasiva no sería suficiente por mucho más tiempo. Era necesario crear nuevas defensas. Elena gesticuló a Mateo para que la ayudara. Juntos, en un silencio coordinado, comenzaron a arrastrar la pesada mesa de madera, empujándola contra la puerta principal. El sonido de sus pies arrastrándose y de la madera raspando, el suelo de tierra era fuerte, y se congelaron a cada pausa en los golpes de Ricardo. Sofía observaba desde su rincón, los ojos muy abiertos, una espectadora muda de esa lucha desesperada. La mesa no lo detendría para siempre, pero compraría tiempo, y el tiempo era todo lo que tenían en ese momento. Mientras trabajaban, un nuevo sonido se unió a la sinfonía del terror, el de un cristal rompiéndose. Ricardo, frustrado con la puerta, se había vuelto hacia una de las ventanas de la sala. Había roto el pequeño panel de vidrio, y ahora su mano se metía por la abertura tratando de alcanzar el cerrojo interno. Elena actuó rápido, agarró el atizador de hierro, pesado y frío, y corrió hacia la ventana. No pensó. Solo reaccionó, golpeó con toda su fuerza contra la mano que invadía su santuario. Un grito de dolor y furia resonó afuera, seguido de un torrente de maldiciones. La mano desapareció. Ese acto, pequeño pero violento, fue un punto de inflexión para Elena. Ya no era solo una víctima escondiéndose. Había contraatacado, había herido al monstruo. En su rostro, una expresión de shock por su propia capacidad de violencia se mezclaba con una determinación sombría. El miedo todavía la consumía,
Pero ahora había algo más. Rabia, una rabia justa, protectora, que quemaba el letargo que la había dominado durante tantos años. Miró el atizador en su mano, luego a los niños. La lucha había cambiado de tono. Mateo la miraba con una mezcla de miedo y admiración. Esa anciana, que horas antes parecía tan frágil y distante, acababa de enfrentar a su padre. Se acercó a ella y con voz baja añadió otra pieza al rompecabezas. «Está el sótano», dijo, «donde usted guarda las conservas. Tiene una puerta pequeña en el fondo que da a la milpa. La usábamos para escondernos de él cuando bebía. Nunca se acuerda de ella. Era la ruta de escape, una posibilidad que Elena, en su reclusión, casi había olvidado. El sótano, un lugar oscuro, polvoriento, lleno de telarañas y del olor a tierra y vegetales en conserva. Elena lo había evitado durante años, ya que era allí donde guardaba las últimas mermeladas que había hecho con su hijo. Otro mausoleo dentro del mausoleo. Pero ahora, ese lugar de dolor se transformaba en la llave para la supervivencia. El plan se solidificó en su mente: atraerlo adentro, usar la oscuridad y la confusión a su favor, y guiar a los niños hacia la salida secreta. Era arriesgado, casi suicida, pero era la única oportunidad que tenían. La tregua comprada por el sinus. Contraataque de Elena fue corta. La furia de Ricardo, ahora alimentada por el dolor y la humillación, se redobló. Los golpes en la puerta recomenzaron, más fuertes, más salvajes. El sonido de la madera comenzando a astillarse era inconfundible. La barrera de la mesa no aguantaría mucho más. El punto de inflexión se acercaba, el momento en que el escondite sería violado y la supervivencia activa se convertiría en la única opción. La casa estaba a punto de caer. Elena miró los rostros de los niños, iluminados por la llama solitaria y vacilante de la vela. En sus ojos vio el reflejo de su propio miedo, pero también de una confianza depositada en ella. Eran su responsabilidad, una responsabilidad que no pidió, pero que ahora abrazaba con una ferocidad que la sorprendía. Las tradiciones de su cultura, la idea de no meterse en pleitos de familia, todo eso se deshizo ante la brutal realidad de esa noche. Había una ley más antigua en juego, la ley de proteger a los inocentes. Desarrollo del vínculo entre ellos era notable. No se basaba en palabras o afecto, sino en acciones, en miradas cómplices, en una alianza forjada en el fragor de la batalla. Mateo, con su información crucial, y Elena, con su conocimiento del terreno, se convirtieron en generales de un ejército de 2 soldados y medio, planeando la defensa de su pequeña fortaleza. Sofía, en su silencio, era el símbolo de todo lo que necesitaban proteger, la bandera de su causa desesperada. La lucha interna de 1900. Elena continuaba, pero ahora las voces habían cambiado. La voz del miedo y el aislamiento estaba siendo ahogada por la voz de la acción y la responsabilidad. Se estaba reconectando con el mundo de la forma más brutal posible, siendo forzada a sentir de nuevo, a luchar de nuevo. El dolor de reabrir sus viejas heridas era inmenso, pero la perspectiva de fallarle a esos niños era infinitamente peor. Era una forma terrible de redención, encontrar un propósito en medio de la pesadilla de otra persona. La desigualdad social del México rural se manifestaba en la ausencia de ayuda. No había teléfono para llamar a la policía, que de todos modos tardaría horas en llegar desde la ciudad más cercana, si es que venía por una pelea doméstica en una noche de tormenta. Estaban solos. La única justicia disponible esa noche era la que ellos mismos pudieran forjar con sus propias manos, con astucia y con el coraje nacido de la desesperación. Eran los olvidados, los invisibles, librando su batalla en los márgenes de la sociedad. Un sonido fuerte y definitivo de un crujido vino de la puerta principal. Una de las tablas había cedido.
Una rendija de oscuridad se abrió, y a través de ella el sonido de la respiración jadeante y furiosa de Ricardo era ahora claramente audible desde dentro de la habitación. La invasión era inminente. El desarrollo de la tensión había alcanzado su punto máximo. La fase de espera había terminado. La cacería dentro de la casa estaba a punto de comenzar, y el escenario estaba listo para la confrontación final. El sonido de la madera de la puerta partiéndose fue como un trueno dentro de la casa. Las tablas cedieron con un crujido enfermizo, y la pesada mesa que servía de barricada fue empujada a un lado con una fuerza brutal, arañando el suelo en una protesta aguda. En la abertura oscura e irregular, la silueta de Ricardo se materializó. Era una figura imponente y aterradora, enmarcada por la tormenta, con el agua de la lluvia escurriendo de su cabello y hombros, el pecho subiendo y bajando en una respiración jadeante, animal. Sus ojos, salvajes e inyectados de furia, barrieron la penumbra de la habitación, cazando, buscando a sus presas con una intensidad que parecía consumir todo el oxígeno del ambiente. La reacción de Elena fue instantánea, un relámpago de puro instinto de supervivencia que atravesó su cuerpo envejecido. No hubo vacilación. Agarró la muñeca de Mateo con una mano y el cuello de la camisa de Sofía con la otra, jalándolos con una fuerza que no sabía que poseía. La vela, su única fuente de luz, cayó de su otra mano y se apagó en el suelo húmedo, sumergiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por relámpagos intermitentes. Comenzó la carrera desesperada hacia la parte trasera de la casa, hacia la puerta del sótano, que ahora representaba su única y terrible esperanza. Cada paso era un riesgo, cada segundo una eternidad. La persecución comenzó. Ricardo, soltando un rugido de frustración y rabia, tropezó hacia dentro de la casa, sus ojos aún ajustándose a la oscuridad. El ruido de su persecución era pesado, torpe, el sonido de un toro en una cristalería. Elena, sin embargo, se movía con la agilidad de un fantasma en su propio territorio. Antes de llegar a la puerta del sótano, ejecutó la primera parte de su plan improvisado. Con una patada certera, derribó un pequeño armario de metal donde guardaba ollas y sartenes viejas, creando una barrera de ruido y desorden en el estrecho pasillo, un obstáculo ruidoso para el hombre que la seguía ciego por la furia. El estruendo del metal chocando les dio los segundos que necesitaban. Elena empujó la puerta del sótano, revelando una oscuridad aún más profunda y el olor a moho y tierra húmeda que subía de las profundidades. ¡Corran!, susurró con urgencia a los niños, señalando hacia la oscuridad. «Vayan al fondo y no paren. No hagan ruido». Los empujó hacia adentro, uno por uno, hacia el abismo oscuro. Mateo bajó los escalones, tropezando, jalando a su hermana consigo. El sonido de Ricardo deshaciéndose de las ollas, maldiciendo, estaba peligrosamente cerca. Elena no tuvo tiempo de pensar. Se lanzó detrás de ellos, jalando la puerta del sótano para cerrarla. La cerró un instante antes de que Ricardo se estrellara contra ella. El impacto hizo que la madera temblara y crujiera. Él estaba al otro lado, separado de ellos solo por unos centímetros de madera vieja. Elena tanteó en la oscuridad en busca de un cerrojo que no existía. La puerta del sótano nunca había necesitado uno. Solo podía sujetar la perilla con ambas manos, usando el peso de su propio cuerpo como una cerradura humana, mientras Ricardo comenzaba a golpear la puerta, cada golpe resonando en el espacio claustrofóbico como un martillazo en un ataúd. El sonido de la madera comenzando a astillarse era la cuenta regresiva hacia el final. Abajo, en la oscuridad total del sótano, el terror era absoluto. El aire era frío y espeso, difícil de respirar. El único sonido, además de los golpes en la puerta, era el llanto ahogado de Sofía y la respiración jadeante de Mateo.
Elena bajó los últimos escalones a ciegas, su pie resbalando en algo húmedo. Encontró a los niños acurrucados en la base de la escalera y los jaló más profundamente en la oscuridad, lejos de la puerta que estaba a punto de ceder. La oscuridad, que antes era una aliada, ahora también era un enemigo, desorientándolos, haciendo de cada paso un peligro. Con un crujido final y violento, la cerradura de la puerta cedió y ésta se abrió. La silueta de Ricardo llenó la entrada en lo alto de la escalera, bloqueando la poca luz que venía de la casa. Bajó los primeros escalones lentamente, con cautela. Era aquí donde el plan de Elena y la información de Mateo se pondrían a prueba. Ricardo estaba en territorio desconocido y, como el niño había dicho, la oscuridad absoluta parecía perturbarlo. «¡Ya basta de juegos!», gruñó, su voz sonando extrañamente ahogada y con un toque de vacilación. «Sé que están aquí. Salgan, y todo esto se acaba». La amenaza flotaba en el aire viciado del sótano. Elena sujetó a los niños con fuerza, sintiendo sus cuerpos temblar. Puso su boca cerca del oído de Mateo y susurró una única instrucción, confiando en el coraje desesperado del niño. Mateo, entendiendo, tomó una pequeña piedra del suelo de tierra y con toda su fuerza la arrojó al rincón más lejano del sótano. El sonido de la piedra golpeando contra una jarra de vidrio vieja resonó, fuerte en la oscuridad, un sonido nítido y localizado. Ricardo, como un animal reaccionando al instinto, se giró bruscamente en dirección al ruido, dando algunos pasos vacilantes, lejos de donde estaban escondidos. La maniobra funcionó. Ricardo estaba desorientado, moviéndose a ciegas hacia un objetivo falso. Tropezó con unas cajas viejas, soltando un nuevo torrente de maldiciones que revelaban más miedo que rabia. Estaba ciego, vulnerable. Elena usó esa distracción para moverse silenciosamente en la dirección opuesta, guiando a los niños con toques suaves, empujándolos hacia la pared del fondo, donde Mateo había dicho que estaba la pequeña puerta de escape. Cada paso era una apuesta, cada respiración un riesgo de ser descubiertos. El sótano se había convertido en un tablero de ajedrez mortal, jugado en la más completa oscuridad. El dilema de Elena era claro como el cristal en ese momento. Podía simplemente abrir la puerta secreta y huir con los niños, dejando al monstruo atrás en la oscuridad. Sería la elección lógica, la elección segura, pero su renacido instinto protector, ahora ardiendo como fuego, le decía que no era suficiente. Si huían, él eventualmente saldría de la casa y la cacería recomenzaría afuera, en la milpa, en el mundo. La amenaza debía ser neutralizada, no por venganza, sino por protección definitiva. Su decisión final, tomada en esa oscuridad opresiva, resonaría para siempre, definiendo en quién se había convertido. La respiración está suspendida en el aire. El depredador está ciego. La presa se ha convertido en la cazadora y el tablero está listo para la jugada final. Lo que suceda en estos próximos segundos, en el corazón oscuro de este sótano, definirá el destino de todos ellos. La tensión es casi insoportable. No te pierdas la resolución de esta confrontación. Suscríbete ahora mismo para asegurarte de que verás cómo termina esta historia y para apoyar la creación de más relatos sobrecogedores como este. Elena encontró la pequeña puerta. De madera en el fondo, la traba era un simple gancho de metal oxidado. Lo abrió con un cuidado infinito, el crujido casi inaudible. La puerta se abrió a la noche, al olor a lluvia y tierra mojada, a la libertad. Empujó a Mateo y a Sofía afuera primero. «Corran a la milpa y escóndanse. No salgan hasta que los llame», ordenó en un susurro feroz. Los niños obedecieron sin dudar, desapareciendo como dos pequeños fantasmas entre los altos tallos de maíz. Pero Elena no los siguió. Cerró la portilla, dejándose sola en el sótano con el monstruo. La prueba final de su transformación estaba ante ella. No lucharía con fuerza, pues no la tenía.
Lucharía con astucia, usando el conocimiento de su casa como un arma. Recordó un viejo foso seco en la esquina del sótano, usado antiguamente para almacenar patatas durante el invierno. Era profundo, de unos 2 metros, y estaba cubierto por unas tablas sueltas. Era su trampa. Con el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas, tomó un trozo de metal roto y lo arrastró por el suelo, creando un sonido agudo y provocador, esta vez muy cerca del borde del foso. Ricardo, al oír el sonido tan cerca, se giró con un grito de furia. ¡Te atrapé! Se abalanzó hacia adelante, ciego por la ira y la oscuridad, moviéndose con una velocidad imprudente hacia el sonido que Elena había creado. Esperaba encontrar a un niño asustado, a una anciana frágil. En cambio, encontró el vacío. Sus pies golpearon contra las tablas sueltas, que se desplazaron bajo su peso. Por un instante pareció flotar en el aire, los brazos abiertos en una expresión de sorpresa grotesca. El sonido de su cuerpo al caer fue sordo y pesado, seguido de un grito de dolor agudo que fue abruptamente cortado cuando golpeó el fondo del foso. Hubo un crujido horrible, el sonido de un hueso rompiéndose y luego un gemido bajo y agonizante. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el sonido de la respiración jadeante de Elena y el goteo de agua en algún lugar del sótano. El depredador estaba enjaulado, incapacitado. La lucha de astucia había sido ganada. Agotada, temblando, Elena permaneció en la oscuridad por un largo momento, escuchando. Los gemidos de Ricardo eran débiles, patéticos. Ya no era un monstruo, solo un hombre roto, atrapado en la oscuridad que tanto temía, derrotado no por la fuerza, sino por la inteligencia de una mujer a la que había subestimado y por el coraje de sus propios hijos. La justicia de esa noche no vino de la policía ni de Dios, sino de la propia tierra, de la arquitectura de una casa vieja que defendió a sus habitantes. Lentamente, Elena caminó hacia la pequeña puerta trasera. La abrió y respiró el aire fresco y limpio de la noche, el olor a victoria y supervivencia. El clímax de la violencia había pasado. La tensión se rompió, dejando atrás un vacío exhausto y una mujer transformada. Ya no era la reclusa arisca, la viuda fantasma. Era Elena, la protectora, la sobreviviente, la mujer que abrió la puerta al infierno y logró cerrarla detrás de sí, aprisionando al demonio adentro. Al salir a la milpa, Elena fue recibida por el aire frío y limpio que sigue a una tormenta. La lluvia se había transformado en una llovizna fina y gentil, y el viento, que antes aullaba con furia, ahora susurraba suavemente entre los tallos de maíz mojados. La noche comenzaba a ceder su dominio a las primeras señales de un amanecer gris en el horizonte. Se quedó parada por un momento, una figura solitaria y exhausta en la frontera entre la oscuridad de su casa y la promesa incierta del nuevo día. Con la voz ronca y agrietada por el desuso y la tensión, llamó por los nombres que, pocas horas antes, le eran completamente extraños. Mateo, Sofía. Por un instante, la única respuesta fue el goteo del agua de las hojas de maíz. Luego, un movimiento. Los niños emergieron lentamente de dentro del laberinto verde, vacilantes, como dos cervatillos, acercándose a una figura desconocida. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en Elena, buscando la confirmación de que el peligro realmente había pasado. Al ver que estaba sola, la vacilación se rompió. Corrieron hacia ella, no con la alegría de un niño, sino con la urgencia desesperada de sobrevivientes. El abrazo que siguió fue silencioso, casi violento en su intensidad. Un enredo de 3 cuerpos aferrándose el uno al otro como si temieran ser arrastrados por la corriente de la noche. Regresaron al interior de la casa, que ahora parecía un campo de batalla abandonado. La puerta rota, los muebles volcados, los fragmentos de vidrio en el suelo. Pero Elena no miró la destrucción. Su enfoque estaba enteramente en los niños. Los llevó a la cocina. Encontró un paño relativamente limpio,
y, con una delicadeza que la sorprendió, comenzó a limpiar el lodo y las lágrimas secas de sus rostros. Fue durante este gesto de cuidado, en este silencio de reconstrucción, que Sofía habló por primera vez. Su voz fue un susurro casi inaudible, pero para Elena sonó como una campana. «Gracias». Una sola palabra que selló el pacto entre ellos, transformando el refugio en un hogar. Mientras Elena los cuidaba, la luz del amanecer comenzó a inundar la casa, entrando por las rendijas y la ventana rota. Una luz pálida, grisácea, que no traía alegría sino claridad. Revelaba el polvo en el aire, las telarañas en las esquinas y el agotamiento profundo en los rostros de los demás. La noche de horror estaba terminando, dando paso a una realidad cruda y desnuda. La amenaza inmediata había sido contenida, pero las cicatrices de esa noche, tanto físicas en la casa como emocionales en sus almas, estaban allí, expuestas por la nueva luz. No había forma de volver a ser lo que eran antes. Elena tomó la misma manta de lana áspera y la envolvió alrededor de los hombros de los dos niños. Luego hizo algo que no había hecho en décadas. Fue al porche delantero, el mismo porche donde, en otra vida, se había sentado con su esposo, viendo a su hijo jugar. Se sentó en los escalones de madera gastados por la lluvia y el sol, y los niños se acurrucaron a su lado, buscando su calor y su solidez. Juntos, los tres observaron en silencio mientras el sol salía sobre la sierra de Oaxaca, pintando el cielo con tonos de gris, púrpura y, finalmente, un naranja melancólico. Era el primer amanecer de sus nuevas vidas, y fue en ese momento, mientras el mundo recuperaba sus colores, que lo vieron. Una luz solitaria, lejana, subiendo lentamente por el camino de Mintocientos, tierra que llevaba al pueblo. El faro de un vehículo, probablemente la vieja camioneta de la policía, moviéndose con la lentitud burocrática de un mundo que siempre llegaba demasiado tarde. Alguien debió haber oído los gritos, o quizás la ausencia de Ricardo en algún compromiso matutino levantó sospechas. La ayuda estaba llegando, pero su llegada no trajo alivio, sino la resignación de que el santuario de su lucha compartida estaba a punto de ser invadido por el mundo exterior, con sus preguntas, su burocracia y su juicio. Elena no se movió, solo apretó un poco más a los niños contra sí. El fin de su aislamiento autoimpuesto no llegó como una liberación, sino como una nueva y pesada responsabilidad. Tendría que explicar, que luchar, ya no con atizadores y trampas en la oscuridad, sino con palabras y testimonios. Tendría que luchar por la custodia de esos niños, para asegurarse de que el sistema que les había fallado una vez no les fallara de nuevo. La batalla de la noche había terminado, pero la guerra por su supervivencia apenas comenzaba. Su viaje como protectora iba mucho más allá de un sótano oscuro. El desenlace no era feliz en el sentido tradicional. No había sonrisas ni celebraciones. Era un final de supervivencia, un testimonio de la resiliencia humana frente al horror absoluto. La imagen que quedaría grabada sería la de una anciana y dos niños sentados en un porche en ruinas, mirando hacia el futuro incierto. No eran una familia de sangre, pero se convirtieron en algo más profundo, una familia forjada en la oscuridad, unida por la pérdida y el coraje, una nueva y destrozada constelación familiar que había encontrado su lugar en el universo a través de la más terrible de las noches. La casa de Elena, antes un mausoleo para un hijo perdido, ahora se había convertido en la cuna de una nueva familia. Las paredes que antes resonaban con el silencio de la muerte, ahora guardaban el secreto de la supervivencia y el comienzo de una nueva historia. Las heridas de Elena, reabiertas con tanta violencia, no se habían curado, pero en su centro algo nuevo había sido plantado, una semilla de propósito,
regada por la necesidad de proteger esas dos vidas que el destino, de forma tan cruel e inesperada, había entrelazado con la suya. La verdadera familia, como demostró esa noche, no siempre es la de sangre. A veces es la mano que se extiende en la oscuridad, la puerta que se abre cuando todas las demás se cierran, el escudo que se levanta para proteger a los inocentes. Es el vínculo que se forma no por obligación, sino por una elección fundamentalmente humana de compasión y coraje. Elena, Mateo y Sofía eran la prueba viviente de ello. Tres almas rotas que juntas comenzaban a reconstruirse en algo entero y fuerte. La llegada de la policía representaba el regreso a la normalidad, pero para ellos la normalidad nunca más sería la misma. Cargarían con la noche para siempre, pero también se cargarían el uno al otro. Elena, que pensaba que su corazón se había convertido en piedra, descubrió que todavía era capaz de albergar el más feroz de los amores, el amor protector. Un amor que le dio una razón para ver el amanecer de nuevo, no como el fin de otra noche solitaria, sino como el comienzo de un nuevo día para luchar. La historia de Elena y los niños nos deja con una pregunta que resuena profundamente, una pregunta que cada uno de nosotros debe responder en el silencio de su propio corazón. Ante el horror llamando a tu puerta, ante la injusticia que se esconde detrás de las paredes vecinas, ¿elegirías la seguridad del aislamiento o el coraje de la implicación? ¿Abrirías la puerta? Tu respuesta a esa pregunta define el tipo de mundo en el que vivimos. Si esta historia te ha conmovido, si el coraje de Elena y la resiliencia de Mateo y Sofía han resonado en tu alma, te pido que dejes tu reflexión en los comentarios. ¿Crees en el poder redentor de la compasión, incluso en las circunstancias más sombrías? Tu opinión es increíblemente valiosa para nosotros. Y por favor, si has llegado hasta aquí y aún no lo has hecho, suscríbete al canal y comparte esta historia. Cada suscripción, cada compartir, nos ayuda a seguir trayendo relatos como este, historias que nos desafían, nos emocionan y nos recuerdan la extraordinaria fuerza del espíritu humano. Gracias por habernos acompañado hasta el final.